En uno de los pueblos más pacíficos de México, nace un niño rodeado de historias de valentía y resiliencia. Francisco y Madero no era un niño cualquiera. Fue visto como la promesa de una revolución inminente, con ideales de justicia e igualdad ardiendo en su corazón. Desafiaría a un régimen corrupto y se convertiría en un símbolo de esperanza para millones. Pero su viaje estaría marcado por traiciones, batallas y, finalmente, un destino trágico. Prepárese para conocer la historia de un líder que transformó la lucha por la libertad en un legado eterno. Francisco y Madero nació el 30 de octubre de 1873 en uno de los pueblos más tranquilos de México, Parras de la Fuente, Coahuila. Desde pequeño destacó por su curiosidad y sensibilidad. El entorno familiar, formado por una estirpe de agricultores exitosos, fue fundamental en la formación de su carácter. Madero creció rodeado de historias de valentía y resiliencia, tradiciones que su familia apreciaba. Su nacimiento, marcado por acontecimientos significativos para la comunidad local, fue considerado por muchos como una promesa de cambio. Vecinos y amigos comentaban a menudo que el pequeño Francisco parecía tener una luz especial, una conexión única con algo más allá de este mundo. Esta visión de un gran destino comenzaría a cultivarse desde sus primeros años de vida, cuando los valores de la justicia y la igualdad comenzaron a entrar en su corazón joven e idealista. Cuando era adolescente, Francisco destacó en sus estudios y pronto se convirtió en un joven idealista, que soñaba con un México más justo y libre. Pasó horas leyendo obras de grandes pensadores, como Rousseau y Voltaire, que lo inspiraron a luchar por reformas en la sociedad. Sus ideales de justicia social y mejora de las condiciones de vida de los campesinos se discutían a menudo en grandes reuniones familiares, donde se sentía libre de expresar sus opiniones. Además, sus diálogos con amigos e intelectuales locales alimentaron aún más su pasión por cambiar el destino de su país. Con apenas 16 años, Madero ya participaba en debates y pequeñas reuniones políticas, donde articulaba su visión de un México más democrático. Cada interacción reforzó su creencia de que podía ser un agente de transformación, brindando esperanza y libertad a quienes no tenían voz dentro de la sociedad. La influencia de su familia jugó un papel crucial en la formación de Francisco Madero. Sus padres, de carácter fuerte y bien conectados, siempre alentaron a sus hijos a buscar conocimientos. Estos valores de ética y responsabilidad social se transmitieron de generación en generación y Francisco asimiló todo ello con gran interés. Los maestros y maestros también fueron fundamentales, pues vieron potencial en el niño y lo guiaron para desarrollar sus talentos. Su madre, especialmente, tenía un gran interés por el espiritismo, lo que despertó en Madero la curiosidad por la vida después de la muerte y las cuestiones espirituales. Las reuniones familiares se convirtieron en ocasiones de intensas discusiones sobre el impacto del espiritismo en la vida cotidiana. Estos diálogos formaron la columna vertebral de su comprensión de la ética y la moral, que influyeron en su toma de decisiones en el futuro, en tiempos de crisis política. Con esta sólida base de valores, Madero comenzó a creer que su vida tenía un propósito definido por la historia y la espiritualidad. Los primeros contactos de Francisco y Madero con el espiritismo se iniciaron cuando aún era joven, influyendo profundamente en sus opiniones y decisiones. Estaba fascinado por las historias que contaba su madre, sobre la comunicación con el más allá y los mensajes que supuestamente recibía de los espíritus. En un país donde prevalecían la religión y la superstición, esta perspectiva matizada le ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Madero participó en reuniones espiritistas, donde se sintió conectado con algo más grande, algo que le decía que tenía un destino que cumplir. Esta visión no solo moldeó su fe personal, sino que también inspiró sus principios políticos. Creía que el espíritu de justicia guiaba sus acciones y decisiones. La única duda que lo atormentaba era si esta voz era realmente una guía benévola o un mero eco de sus ambiciones.
Con el paso del tiempo, Madero se dio cuenta de que sus creencias debían reconciliarse con la realidad antes de poder convertirse en el líder que tanto aspiraba a ser. Subcapítulo 1. Decepción con el gobierno de Díaz. En los primeros años del siglo XX, Francisco I. Madero vio con amarga decepción la exacerbada represión del gobierno de Porfirio Díaz. Siguió el creciente descontento del pueblo, que sentía el peso de un régimen que priorizaba los intereses de los ricos y las élites, dejando al margen a las masas empobrecidas. Al darse cuenta de que muchas de sus esperanzas de un México más justo se estaban desvaneciendo bajo la opresión, Madero decidió hablar. La primera vez que habló en público sobre sus críticas al gobierno de Díaz fue en una convención de la élite local, donde sus ideales revolucionarios fueron recibidos de manera polarizada. A pesar de la hostilidad, su valentía llamó la atención de muchos, y Francisco se dio cuenta de que su voz podía ser un vehículo de transformación. El resentimiento que sentía al ver a su país atrapado en las fauces de la corrupción política impulsó su determinación de luchar. Consternado, no podía entender cómo sus compatriotas ignoraban los principios de justicia que tanto valoraba. Esta frustración inicial sirvió de combustible para el fervor revolucionario que se instalaría en su corazón, llevándolo a creer que el cambio solo podría ocurrir mediante una movilización a gran escala. Madero comenzó entonces a construir alianzas con otros reformistas, sin saber que sus esfuerzos lo llevarían por un camino lleno de desafíos y sacrificios, pero también de grandes oportunidades para un futuro prometedor. Subcapítulo 2. El llamado a la revolución. Ante la dura realidad que enfrentaba México, Francisco se dio cuenta de que la lucha contra la tiranía era inevitable. Su frustración y sus ideales de justicia culminaron en una decisión audaz en llamar al pueblo a levantarse contra el régimen de Díaz. En 1910, después de meses de planificación, Madero lanzó su llamado a la revolución, creando el Plan de San Luis, un manifiesto que detallaba las injusticias cometidas por el gobierno y llamaba a la población a organizarse. La movilización tuvo una respuesta sorprendente en ciudadanos comunes. Campesinos e intelectuales abandonaron su vida cotidiana en busca de un propósito mayor. Durante el periodo de reclutamiento, Madero viajó por montañas y pueblos, inspirando a quienes lo escuchaban con apasionados discursos sobre la libertad y la igualdad. Su capacidad para conectar con la gente era casi mágica. Las manifestaciones de apoyo crecieron cada día. La idea de que la voz de la muerte lo guiaba ahora se manifestaba a través de la fuerza de las multitudes que pedían un cambio. Los rostros de sus seguidores reflejaban la esperanza que aún permanecía en los corazones del pueblo mexicano. Sin embargo, este viaje no fue nada fácil. Madero enfrentó desafíos inesperados, traiciones y las duras realidades de la batalla, pero su fe en la justicia siempre lo mantuvo firme. El llamado a la revolución no fue solo un grito de libertad, sino también un llamado a la conciencia colectiva de un pueblo que necesitaba un nuevo camino. Subcapítulo 3. Redacción del Manual Espírita. Con el inicio de la revolución y el creciente malestar en las calles, Francisco y Madero se encontró en medio de la agitación, pero también bajo una intensa reflexión. En busca de claridad en sus propósitos, decidió escribir el Manual Espírita, obra que integró sus ideales políticos y la influencia del espiritismo en su vida. Esta obra no solo le ayudó a sintetizar sus creencias, sino que también sirvió de guía para quienes buscaban inspiración en tiempos difíciles. Madero creía firmemente que la espiritualidad podía iluminar el camino de las elecciones humanas. Detalló en su escrito cómo conectarse con el espíritu puede traer paz, además de mostrar que todos tienen un papel vital que desempeñar en la lucha por la justicia. El Manual Espírita se hizo eco del mensaje de que la verdadera revolución comienza en el interior de cada persona. A través de sus palabras quiso mostrar que no se trataba solo de una lucha armada, sino de una transformación del espíritu humano. Con un corazón ansioso, Madero compartió su trabajo con sus aliados, deseando que sirviera de estímulo para que más personas despertaran a la lucha por la verdad.
Vio su aporte literario como un legado a dejar, una manera de unir lo espiritual con lo material, enfatizando que cada paso hacia la justicia era también un paso hacia el despertar de la conciencia colectiva del pueblo. Subcapítulo 4. La creación de su legado. A medida que la revolución tomó fuerza y sus seguidores aumentaron, Francisco y Madero tomó cada vez más conciencia de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Su legado no se trató solo de sus acciones, sino de continuar la lucha por un México más justo. Al reflexionar sobre el camino que ya había recorrido, Madero se dio cuenta de que se había convertido no solo en un líder, sino en un símbolo de esperanza. Era su deber transmitir valores que transformaran la lucha revolucionaria en una construcción duradera de cambios sociales. Organizó reuniones con líderes revolucionarios, donde discutieron no solo estrategias de combate, sino también principios que deberían dar forma a un nuevo gobierno. El enfoque en la justicia social sería uno de los pilares para evitar que la lucha se convierta en un ciclo más de opresión. Madero invirtió tiempo en comprender las diversas voces que integraban el movimiento, reconociendo que su fuerza residía en su diversidad de ideales. El mensaje del manual espírita resonó en cada encuentro, sirviendo de brújula moral para sus decisiones. Estipuló que el Nuevo México debe ser un reflejo de la voluntad del pueblo, libre de corrupción y autoritarismo. El legado que Madero quería construir era un llamado a la responsabilidad colectiva. A medida que avanzaba la revolución, se preguntaba si podría honrar las voces que lo guiaron, la voz que le susurraba que su lucha era necesaria y que su destino era, de hecho, un camino iluminado por la justicia y el espíritu de un pueblo resiliente. Con la revuelta en marcha, la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz se intensificó. Francisco y Madero, decidido a consolidar sus ideas de libertad y justicia, organizó un movimiento con sus aliados. Eran intelectuales y agricultores que, como él, sentían la opresión de las élites. Cada día, más campesinos se unieron a la causa, cuando finalmente vieron una oportunidad de cambio. Madero utilizó su elocuencia y carisma para motivar a las tropas, explicando que la lucha iba más allá del combate físico. Fue una batalla en el alma de México. Muchos portaban no solo armas, sino también principios y sueños de igualdad. La voz de la muerte que lo guiaba ahora se convirtió en un mantra, una fuerza inspiradora. Cada batalla librada no fue solo por el territorio, sino por el alma de un pueblo cansado de vivir bajo el yugo de la tiranía. Madero sabía que, para que la revolución tuviera éxito, era esencial construir un movimiento que no estuviera guiado solo por la ira, sino por una ideología arraigada en las esperanzas de la población. Así, se convirtió en portavoz, no solo de la lucha armada, sino de la lucha por la dignidad, y estuvo dispuesto a liderar aquellas almas intrépidas en busca de la ansiada libertad. A medida que Madero avanzaba en su lucha, también necesitaba lidiar con aliados y enemigos que aparecían en cada momento. La revolución atrajo a diversas figuras, y no todas estaban alineadas con su visión de un México justo. Mientras sus aliados políticos intentaban organizar estrategias eficaces, había quienes predicaban la guerra a cualquier precio, apartándose de los principios que tanto defendía Madero. Entre los aliados se encontraban figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, ambos con el deseo de ver sus ciudades libres de opresión. Sin embargo, incluso entre ellos había tensiones sobre la dirección que debía tomar la revolución. Madero se encontró en una posición delicada, buscando unir diferentes voces e intereses en torno a un objetivo común. Por cada amigo que apoyó su lucha, hubo un enemigo que se opuso ferozmente a sus planes, utilizando la maquinaria política y los medios de comunicación para desacreditar sus intenciones. Madero sabía que el cambio requería no solo coraje en la batalla, sino también diplomacia y negociación constante. Así, trabajó incansablemente para fomentar el diálogo y construir alianzas sólidas. Un paso necesario para garantizar que la lucha no se convirtiera en una fragmentación interna que solo beneficiaría a los opresores. El primer conflicto armado fue un parteaguas para Francisco y Madero y su movimiento revolucionario.
Después de meses de provocaciones y tensiones, en 1910, sus tropas se encontraron con las fuerzas gubernamentales en una aldea estratégica. La atmósfera era eléctrica, con revolucionarios ansiosos y decididos a luchar por sus creencias. Madero recordó las palabras del Manual Espírita, consciente de que cada acción debe estar guiada por principios de justicia. La batalla comenzó al amanecer, con disparos y gritos resonando en las montañas. A pesar del terror, la determinación de sus soldados era inquebrantable. Lucharon por sus sueños. Madero, de pie al frente, dirigió la acción con valentía, inspirando coraje a quienes lo rodeaban. En el fragor de la batalla, el recuerdo de sus conversaciones con los espíritus que su madre tanto respetaba volvió a su mente, llenándolo de una sensación de propósito. Incluso en medio del caos, escuchó su intuición, guiando sus decisiones con claridad. Esta primera victoria, aunque sangrienta, fue fundamental. No solo mostró a los opresores que había llegado su hora, sino que también solidificó la creencia de Madero de que la lucha era una misión divina, un llamado que lo llevó más allá de ella. En 1911, luego de intensas batallas, se logró una aplastante victoria de Francisco I. Madero, en la caída del gobierno de Porfirio Díaz, se hizo palpable y las calles vibraron con la sensación de cambio. La población se reunió celebrando la lucha que había comenzado años antes, llena de esperanzas y sueños. Madero entonces se vio a sí mismo en un papel de liderazgo, no solo en el ejército, sino también como un símbolo de transformación social. La victoria, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Ahora debe trabajar para establecer un nuevo gobierno que refleje los ideales que tanto predicaron. La responsabilidad pesaba mucho sobre sus hombros, pero Madero estaba preparado. Organizó asambleas con líderes populares y su Manual Espírita siguió siendo fuente de inspiración. Esta victoria simbolizó no solo la derrota de un régimen, sino el nacimiento de un México que aspiraba a la justicia. Madero comprendió que su camino apenas comenzaba y que la verdadera prueba sería moldear el país según los sueños de sus hijos e hijas. Con la revolución en marcha, ahora le preocupaba unir las distintas facciones, garantizar que el espíritu de lucha no se extinguiera y que los principios de libertad e igualdad estuvieran en el corazón de la nueva nación. Con la victoria sobre Porfirio Díaz, Francisco I. Madero supo que no podía descansar. La acumulación de expectativas para el nuevo gobierno era inmensa y él estaba decidido a implementar reformas democráticas que permitieran al pueblo participar activamente en la construcción de México. Con el objetivo de democratizar el país, Madero convocó elecciones y comenzó a impulsar una serie de reformas, como la liberalización de la prensa y la promoción de los derechos políticos de los ciudadanos. Estos cambios fueron un reflejo de sus ideales centrales en libertad, justicia e igualdad. Deseaba crear una república que no solo fuera gobernada por un nuevo líder, sino que también encarnara la voz del pueblo. Durante este periodo, Madero organizó reuniones con campesinos, trabajadores e intelectuales, discutiendo sus necesidades y deseos. Esta apertura al diálogo democrático se convirtió en un aspecto elogiado, pero aún quedaban muchos desafíos, especialmente en la resistencia de antiguos aliados del régimen de Díaz, que se oponían a cualquier tipo de modernización. A Madero, inspirado por la espiritualidad que siempre lo había guiado, creía firmemente que esta era la oportunidad de transformar los deseos en realidad, pero sería necesaria sabiduría y paciencia para consolidar estas reformas y mantener la paz entre las distintas facciones. El espíritu de su madre, a menudo recordado en sus momentos de incertidumbre, lo animó a seguir adelante, incluso en tiempos inciertos. Cuando las reformas de Madero comenzaron a implementarse, una nueva amenaza se hizo presente a Victoriano Huerta, un general deshonesto y aparentemente cercano al nuevo gobierno. Inicialmente, Madero buscó formar una alianza con él, creyendo que Huerta podría ser un defensor de sus ideas reformistas. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que Huerta tenía sus propias ambiciones y vio una oportunidad de tomar el poder.
En un traicionero golpe de Estado, Huerta derrocó a Madero, haciendo gala de la brutalidad que había caracterizado a las fuerzas de Díaz. La traición de Huerta provocó una conmoción en todo el país, haciendo que Madero, que durante mucho tiempo se había dedicado a una visión de paz y armonía, tuviera que enfrentar la realidad de que fuerzas oscuras todavía operaban en áreas de poder. Madero no solo perdió su posición, sino que también se encontró luchando por sobrevivir, mientras sus ideales parecían escaparse de sus manos. En medio de esta agitación, surgió un nuevo dilema: ¿cómo recuperar la confianza de su pueblo mientras se lucha contra un gobierno que decía ser legítimo? El sentimiento de decepción impregnaba el aire, pero Madero no estaba dispuesto a dejar que reinara la desesperanza. Sabía que necesitaba reanudar la lucha, movilizando a quienes todavía creían en sus sueños de justicia y libertad. La traición de Huerta no fue la única decepción que enfrentó Francisco y Madero. Muchos de sus antiguos aliados le dieron la espalda, y aquellos que recientemente habían estado a su lado, ahora estaban descontentos con su liderazgo. En medio del caos, la unidad que había buscado con tanto esfuerzo comenzó a desvanecerse. Las voces que alguna vez pidieron libertad ahora se convirtieron en ecos de acusaciones y dudas. Madero se dio cuenta de que su visión progresista estaba sufriendo sin apoyo y que la comunidad misma estaba dividida. Las desilusiones se empeoraron cuando varios grupos revolucionarios diferían sobre sus directrices y objetivos. Algunas facciones estaban más dispuestas a lanzarse a una guerra sangrienta que a encontrar formas pacíficas de resolver sus conflictos. Las traiciones eran dolorosas, especialmente cuando los amigos se convertían en enemigos y la lealtad se convertía en un lujo poco común. Madero se vio desafiado no solo en batallas físicas, sino también en su propio corazón, donde la duda comenzó a invadirlo. El sonido de la voz de la muerte, que siempre lo había guiado, ahora parecía confuso y necesitaba encontrar la fuerza dentro de sí mismo para continuar luchando por sus principios. Consciente de que muchos lo consideraban un líder imperfecto, comenzó a buscar inspiración en los recuerdos de las conversaciones con los espíritus, que habían rodeado su vida desde su juventud. Estos recuerdos lo guiarían en su siguiente paso. En momentos de incertidumbre y desilusión, Madero recurrió a la comunidad espírita, que siempre había sido parte importante de su vida. Las interacciones con esta comunidad no solo fueron profundas, sino que también brindaron un espacio seguro para la reflexión y el renacimiento de sus ideales. Con el apoyo de amigos y seguidores espirituales que también buscaban la verdad espiritual, Madero comenzó a reunir a quienes todavía creían en la capacidad de transformación de México. Las reuniones espíritas eran momentos de renovación. Allí Madero no solo compartió sus ansiedades, sino que también escuchó historias de esperanza renovada y perseverancia de personas que, incluso en tiempos de crisis, mantuvieron la fe en un futuro mejor. El diálogo con estos espíritus y su comunidad fortaleció su determinación. Las enseñanzas que recibió reforzaron que la verdadera lucha no era solo la búsqueda del poder, sino una batalla por el despertar de la conciencia colectiva, algo que ya había expuesto en su manual espírita. La unión espiritual resultó esencial. Madero comprendió que mientras estuviera en armonía consigo mismo y con quienes admiraban sus ideales, todavía habría una llama encendida por el cambio. La influencia de la espiritualidad en las decisiones políticas le dio a Madero la nueva visión que necesitaba. Ahora se sentía más preparado que nunca para afrontar los desafíos que le esperaban, para no rendirse ante las sombras que amenazaban su legado. Francisco y Madero, aún atravesando tormentas en su camino, no se dejó sacudir. Su visión de un México nuevo y justo latía dentro de su pecho. Sin embargo, la traición de Victoriano Huerta se cernía como una sombra siniestra. Huerta, motivado por su propia ambición, comenzó a conspirar para derrocar a Madero, reuniendo aliados entre los militares y políticos descontentos. La confianza de Madero en Huerta, que alguna vez fue una promesa de fortaleza para el gobierno, ahora se había convertido en su mayor debilidad. La frialdad y las habilidades manipuladoras de Huerta se hicieron evidentes cuando comenzó a filtrarse información sobre los planes de Madero.
Los detalles de sus reuniones y estrategias estaban en las manos equivocadas. El líder revolucionario, sintiendo las nubes de traición que se avecinaban, comenzó a convocar reuniones secretas con sus pocos aliados religiosos. El ambiente era tenso y la desconfianza flotaba en el aire. Madero juró que no permitiría que su ideal se viera empañado por la ambición de Huerta, pero necesitaba actuar rápidamente antes de que la verdad se convirtiera en un eco irreversible en su vida. Y como siempre, su espiritualidad se convirtió en el faro que lo guió a través de esta creciente oscuridad, permitiéndole escuchar la voz de la muerte que, en momentos de desesperación, seguía susurrando sabiduría y esperanza en sus oídos. Luchó por encender la llama de la revolución y, en un último esfuerzo, planeó una contraofensiva para exponer y neutralizar la conspiración de Huerta durante las reuniones de la élite política, seguro de que un líder debe estar siempre alerta. La pérdida del poder supuso un golpe devastador para Francisco y Madero. Después de que la traición de Huerta se concretó, un clima de desesperación y traición se apoderó del país. Madero fue arrestado el 19 de febrero de 1913, tras un golpe militar orquestado por Huerta. El temor se extendió entre sus seguidores cuando el líder revolucionario se convirtió en prisionero en su propia tierra y el sueño de un México libre desapareció como humo. El dilema que alguna vez lo impulsó ahora se había convertido en una cruel realidad. Madero vio el movimiento revolucionario que amaba desmantelado por aquellos que alguna vez habían sido sus aliados. En la oscuridad, luchó por mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Al eco de la traición y la derrota, se superpusieron los recuerdos de su comunidad espiritista, que le brindaron consuelo y guía en su dolor. Madero se dio cuenta de que, aunque había perdido poder, no había perdido sus principios. Con su silencioso nerviosismo, empezó a idear formas de escapar y permanecer en contacto con sus aliados, decidido a no dejar caer al abismo los valores por los que luchaba. El desafío de recuperar la confianza era cada día mayor, pero no perdía la esperanza de que algún día pudiera cumplir el destino con el que siempre se sintió conectado: el de ser un agente de transformación, una llama viva que pudiera reavivar la lucha por la libertad de su pueblo. El último día de Francisco y Madero estuvo marcado por una mezcla de profunda tristeza y fortaleza inquebrantable. Aunque sabía que se le acababa el tiempo, no dudó en defender sus ideales. Huerta, ahora en el poder, ordenó la ejecución de Madero y su segundo, José María Pino Suárez. El golpe final, tan frío y calculado, se asestó el 22 de febrero de 1913, pero no sin resistencia. Madero fue llevado a un lugar oscuro, y mientras caminaba hacia su destino, volvieron a él los recuerdos de su infancia y los principios que lo habían guiado. Sintiendo la presencia de su madre a su lado, recordó las conversaciones sobre responsabilidad y moral que siempre habían marcado su vida. Cuando fue asesinado, sus últimas palabras no fueron un grito de rabia, sino un llamado silencioso a la esperanza que aún existía en el alma de los mexicanos. Las balas que le quitaron la vida no apagaron la luz que había encendido en la lucha por la justicia. Al contrario, lo convirtieron en mártir. En el momento de su muerte, Madero supo que, incluso si el cuerpo desapareciera, sus ideales y su lucha por la democracia y la justicia permanecerían en cada corazón que creyera en un México renovado. Con valentía se despidió de este mundo, seguro de que el espíritu de su lucha seguiría viviendo entre su pueblo. Francisco y Madero se convirtió en un mártir de la democracia y su muerte resonó en todo México. El sentimiento de revuelta e injusticia se extendió como la pólvora, y muchos mexicanos, tocados por sus ideales, se levantaron en busca de justicia. La opresión de Huerta, ahora evidente, se volvió insoportable, y la población reaccionó con fervor. La historia nunca olvidaría el nombre de Madero. Donde quiera que fuera, su legado de igualdad y libertad resonó entre quienes lucharon por un futuro digno. Además de ser recordado como un líder idealista, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía. Con cada nuevo grito de libertad, con cada bandera izada, se invocaba la memoria de Madero, trayendo fuerza a los corazones que anhelaban un cambio.
Los ideales expuestos en su manual espírita cobraron aún más relevancia en tiempos de combate, siendo un manual espiritual y político que inspiraría a muchos a no renunciar a sus creencias. Este renacimiento de sus principios fue un testimonio de que la voz, que durante mucho tiempo había hablado con Madero, seguía haciendo eco en la lucha por un México más justo. Su viaje no terminó con su muerte. Al contrario, su lucha ahora perduraba en todos aquellos que, impulsados por la luz que encendió Madero, continuaron marchando en pos del sueño que él había iniciado. La trayectoria de Francisco y Madero ejemplifica la lucha incesante por la justicia y la igualdad, mostrando que incluso ante la traición y la adversidad, el verdadero cambio está guiado por la fuerza de los ideales y la determinación de un pueblo. La muerte de Madero lo convirtió en un símbolo de resistencia, demostrando que el coraje en busca de un mundo mejor puede perdurar más allá de la vida. Además de la historia de Madero, ¿qué otros personajes o acontecimientos históricos le gustaría que se exploraran? Deja tus sugerencias en los comentarios. ¿Cómo cree que las ideologías de Madero todavía influyen en los movimientos sociales contemporáneos? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia para hoy? Si te gustó este contenido y quieres saber más sobre historias inspiradoras como la de Francisco y Madero, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.